Reciban saludos y bendiciones de la Iglesia Apocalipsis en Springfield, Tennessee. Esta mañana quiero compartir una lectura bíblica en el Salmo 37. No es un estudio en sí, es solamente quiero compartir. Nunca está de más compartir la palabra de Dios con el pueblo, con la Iglesia del Señor. Y quiero leerles el Salmo 37, no todo, porque son 40 versículos, pero vamos a leer algunos versículos y espero en el Señor que puedan ser de bendición para todos ustedes, como lo fue para mí. Y es un bálsamo, es un aliento. La palabra del Señor es fortaleza a nuestras vidas. Nunca llega tarde la palabra de Dios y nunca está de más escuchar y recibir la palabra del Señor, porque el Señor dice en su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y cuando hablamos la palabra o leemos su palabra, cuando vamos a la palabra, entonces encontramos fuerzas para cada día. Amén. Entonces, Salmo 37 es un salmo de David, aquí lo dice, el título dice el camino de los malos, pero este salmo es un salmo, no una oración, dice aquí el estudio, dice no es una oración en sí, porque los salmos pues son cantos a Dios, ¿verdad? Como el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, y hay un canto, ¿verdad? Otros salmos, Salmo 23, Jehová es mi pastor, y lo hemos escuchado en alabanza muy hermosa. Pero este Salmo 37 no es en sí una oración, sino dice ahí, son expresiones proverbiales, es decir, nos dan un contraste entre el final de los malos y el final de los buenos, el final de los justos, no de los buenos, de los justos, y nos da una serie de instrucciones, son como los proverbios, ¿sí? Entonces leemos el Salmo 37, versículo 1, y dice la palabra de Dios: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová. Y ahí comienzan las instrucciones. Nos dice, no te impacientes. Nos está animando el Señor. Dice, no te impacientes. En estos tiempos en los que podemos ver que está tal vez tomando ventaja la maldad. La Biblia dice que en los últimos tiempos va a aumentar la maldad. El amor de muchos se puede enfriar, pero por eso son estos tiempos, para que nosotros podamos permanecer en la palabra fiel y podamos permanecer siempre tomados de la mano del Señor. Aunque veamos mucha injusticia, podamos reposar que Dios tiene el control de todas las cosas. Y esto era lo que el salmista, en este caso, estaba dando ciertas expresiones proverbiales, como les decía, para tomar sabiduría, para tomar consejo. Y dice, no te impacientes, no tengas envidia. Y dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Y dice el 7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres. ¿Se fijan todas las instrucciones que Dios nos está dando ahí? ¿Cuántas veces nos desesperamos? ¿Cuántas veces podemos inquietarnos, angustiarnos? Pero viene la palabra de Dios, dice, guarda silencio ante Jehová. No hablemos tanto delante de Dios. Dios conoce todo. Dios espera que le hablemos, es verdad. Pero dice, guarda silencio ante Jehová. Contémplalo. Contemplemos su hermosura, contemplemos su grandeza. Recordemos que Él ya nos ha sacado adelante y nos va a sacar en esta ocasión, nos va a sacar adelante otra vez. Dice, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque por el hombre que hace maldades. ¿No les ha pasado que vemos tanta maldad y dicen, wow, y cómo es que prosperan, cómo es que salen adelante, cómo es que no reciben la recompensa de sus maldades, ¿verdad? Las consecuencias. El enemigo sigue tomando más el control, pero sabemos que aún sobre el poder del enemigo, el diablo,
porque sabemos que el diablo tiene poder también, pero es un poder limitado. Dios, nuestro Dios es Dios soberano, está sobre todas las cosas. Él tiene poder aún sobre el demonio, amén, sobre Satanás. Entonces, ahí por eso debemos de escuchar esa palabra que dice, guarda silencio ante Jehová, no te alteres. ¿Cuántas veces nos alteramos, hermanos? ¿Cuántas veces podemos impacientarnos? ¿Cuándo va a llegar la respuesta de Dios? Es que yo sigo buscando. Pues sigamos buscando de Dios, sigamos buscando porque los días son malos. Aprovechemos el tiempo, dice la palabra, porque los días son malos. Y dice, deja la ira y desecha el enojo. Deja la ira y desecha el enojo. Oiga, ¿cuántas veces nos enojamos nosotros al día? Y decimos, Señor, ayúdame. Señor, tu palabra dice que airaos, podemos enojarnos, pero no pecar con nuestro enojo. El pedirle al Señor, Señor, quita esta ira, quita este enojo, quita esta frustración. Pero dice, y deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, o sea, que nuestro enojo no nos lleve. Hermanos, ustedes, pueblo de Dios, primero le hablo al pueblo de Dios. Conocemos esta palabra, usted la puede conocer más que yo solamente se la estoy leyendo y le quiero, ojalá y pueda servirle de ánimo esta lectura. Muchas veces nosotros tenemos la palabra, la Biblia y decimos, el Salmo 23, ese ya me lo sé, ok, voy a otro. ¿Y qué tal si en ese momento el Señor, el Espíritu Santo, nos quiere hablar a través del Salmo 23? Y decimos, es que esa palabra ya me la sé. O Juan 3:16, la mayoría de los niños la saben, Juan 3:16. Y decimos, ¿qué puedo leer en eso? Porque de tal manera, pero Dios en su palabra dice su palabra que es nueva, se renueva cada día, es nueva y es eficaz. Entonces dice la Biblia aquí en el versículo 10, pues de aquí a poco no existirá el malo. Fíjese, ya está dándonos ese contraste, el destino del malo, el destino de Satanás, que el Señor lo reprenda. Y dice, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Y quiero que recordemos que nosotros no tenemos lucha contra personas, nosotros tenemos lucha contra seres espirituales, seres que no vemos, espíritus malignos que no vemos. Entonces no tenemos lucha contra carne y sangre, dice la Biblia. Nuestra pelea, nuestro pleito, nuestra guerra es una guerra espiritual, no es de entre personas. Entonces dice, de aquí a poco no existirá el malo. Sabemos el destino que le espera a Satanás, sabemos el destino que le viene a toda esa maldad. Y nosotros también tenemos que recordar el fin nuestro. ¿Y cuál es el fin nuestro? Pues estar allá con Jesucristo en gloria. Cuando Él venga por su iglesia y venga a recibir, a encontrarse con una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, y que le está diciendo, Señor, ven, Señor, queremos ya irnos contigo a tu presencia. Ese va a ser el fin de nosotros, lo sabemos. Y el Señor nos está recordando, el fin del malo se aproxima. Ya de pronto no lo vamos a ver, ya no va a estar la maldad aquí en la tierra. Nosotros tampoco vamos a irnos con el Señor. Amén. Entonces el versículo 11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Y eso me recuerda a las bienaventuranzas de Jesús cuando hablaba en Mateo 5 y dice su palabra, bienaventurados los mansos porque ellos tendrán la tierra como heredad. Es bienaventurado aquel creyente que es manso. Y podemos decir, ¿y cómo vamos a ser mansos si hay tantas cosas, tantas circunstancias en las que yo estoy rodeada o rodeado? ¿Y cómo es que yo puedo ser manso? Mire, la mansedumbre es una práctica, se obtiene por medio de la práctica, porque Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Aprendan, el aprender es una práctica. Yo no puedo aprender a cocinar de la noche a la mañana, yo tengo que estar practicando, quiero tener otra habilidad, tengo que practicarla y así voy a aprender. Entonces, la mansedumbre se obtiene por medio de la práctica. Cuando se levanta el malo contra nosotros, cuando se levanta la injusticia, entonces nosotros tenemos que practicar la mansedumbre. ¿Cómo voy a responder? ¿Cómo el Señor me manda en su palabra a
poder responder. Entonces, no alterarme, a no dejar, a no airarme, a no pecar, airado, ¿verdad? A no pecar, dice, a no alterarme cuando vengan las injusticias. Entonces, cuando vienen esas situaciones, yo tengo que tener paz. Entonces, eso me va a dar mansedumbre. ¿Por qué? Porque el Señor nos hace, dice, y se recrearán con abundancia de paz. Mire que la palabra es buena, hermanos. La palabra es buena y nos ayuda en tiempos, el Señor sabe en qué momento necesitamos esas palabras de aliento y dice, te hará recrearte en abundancia de paz. Si alguno está necesitado de paz en estos días, oiga, ¿se imaginan estos días que estamos pasando? Vemos números ahí, vemos estadísticas, vemos resultados cada día, estamos en un momento pues que nos tienen aquí, ¿verdad? Guardados en casa y el Señor dice, no, yo te voy a hacer que tú te recrees en esa abundancia de paz. ¿Cómo, Señor? Cuando tú eres manso, cuando tú no te enojas, cuando tú no pierdes la quietud y cuando tú te deleitas en mí, cuando tú encomiendas tu camino a mí, cuando tú guardas silencio delante de mí. Le digo, son instrucciones en su palabra. Y el versículo 18, esto me gusta demasiado. Dice, conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. Dios, el Señor nos alimenta, nos da paz, abundancia de paz, cuando nosotros recordamos la soberanía de Dios. Y dice, Él conoce nuestros días. Dice, conoce Jehová los días de los perfectos. Conoce Jehová los días de nosotros, hermanos. Él sabe, Él ya le puso un día de inicio y un día de final a nuestros días, nuestra vida. Él conoce nuestros días. Él conoce en qué días nosotros estamos viviendo. Él conoce los días en los que tenemos paz, en los que tenemos ese gozo, en los que tenemos esa aflicción. Él conoce nuestros días. Él no está ajeno a nuestros días. Oye, Señor, estoy teniendo un día terrible. Jehová conoce nuestros días. Oye, Señor, yo tengo miedo que pueda pasar una tragedia. Jehová conoce tus días. Él conoce nuestros días y ahí tenemos que tener paz. Él conoce todo. Entonces ya nos da paz en eso. Y dice, no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. No serán avergonzados en el mal tiempo. Mire, es que Dios es bueno. Dios no quiere que nosotros seamos avergonzados. Él siempre ha dicho que va a estar con nosotros, pero es cuestión de nosotros seguir creyendo en eso, tener fe en que el Señor nos va a ayudar. Somos avergonzados cuando podemos estar en duda, cuando estamos afligidos, cuando estamos, wow, Señor, estamos ahí atemorizados, cuando corremos como el mundo corre, cuando creemos que eso nos va a destruir. Y la palabra de Dios en el apóstol Pablo, hablando a los corintios, les decía que estamos atribulados en todo, pero no estamos destruidos. Y ahí da una serie de estados del creyente, ¿verdad? Perseguidos, angustiados, de todo, ¿verdad? Pero dice, pero no destruidos. Y llevando en nuestros cuerpos a Jesucristo, el sacrificio de Jesús, los golpes que sufrió Jesús, todo eso, ¿sí? Entonces, no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. En los días en los que nosotros necesitamos más esa fortaleza, el Señor viene y nos fortalece, nos alimenta de su abundante paz, nos alimenta de su presencia, nos da reposo, nos da tranquilidad, nos da ánimo, nos da gozo, porque el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza y es nuestro pronto auxilio, ¿verdad? En las tribulaciones. Entonces, dice el versículo 23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Mire, fíjese el contraste del malo y la diferencia que hay para los hijos de Dios.
En los días malos no vamos a ser avergonzados. Y dice, y el Señor ordena, Dios ordena nuestros caminos, Dios ordena y aprueba nuestro camino. Cuando nosotros podamos caer, dice, no quedará postrado porque Dios sostiene nuestra mano. Y me acordaba de este proverbio que dice, 7 veces cae el justo y se levanta. Amén. Entonces, 7 veces podamos caer, muchas veces, pero el Señor nos levanta, el poder de Dios nos levanta. Y dice aquí otro versículo, el 25, joven fui y he envejecido y no he visto desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Una de las cosas es que tenemos que recordar eso. ¿Por cuánto tiempo? Yo no sé, yo tengo 12 años en el Señor. Usted pueda tener 5, pueda tener 1, pueda tener 20 toda su vida. Y durante todo ese tiempo, esa trayectoria que ya esa vida en el Señor, nunca hemos visto que el Señor no nos responda. Siempre el Señor nos responde, siempre está ahí. Y podemos decir como dijo el salmista, como dijo el salmista David, dijo, nunca he envejecido, pero durante toda mi vida nunca he visto a un justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan, que ande necesitado. No le digo de lo material, porque dice la Biblia que podemos padecer necesidades, escasez. En todo tenemos que ser enseñados, dijo el apóstol Pablo en Filipenses, pero habla de ese pan que es el pan de vida, que es el Señor. Nunca ha visto a un justo que se quede sin respuesta de Dios. Siempre hemos tenido la respuesta del Señor en nuestras vidas. No podemos, si decimos que no, vamos a ser mentirosos a Dios, y Dios no es mentiroso. Dios no es padre de mentira. Sabemos que el diablo es el padre de mentira y Dios no practica la mentira. Y los hijos de Dios no podemos mentir en eso porque siempre hemos visto la provisión de Dios. El versículo 30 es bien importante porque aquí nos da una instrucción y nos presenta al creyente cómo debe de ser el creyente. Dice, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Fíjese, la boca del justo habla sabiduría. ¿Nosotros qué estamos hablando, hermanos? ¿Qué estamos hablando? ¿Estamos hablando sabiduría? ¿Estamos hablando palabras de vida? ¿Estamos hablando esperanza? ¿Estamos hablando fe? ¿Estamos compartiendo esperanza a aquellos que no la tienen? ¿Estamos más enfocados en el necesitado? ¿Hacemos empatía con el necesitado? ¿O solamente estamos pidiendo para nosotros a Dios? Y dice, la boca del justo habla sabiduría. Entonces, ahí no nos está diciendo, nos está presentando ese justo, ese creyente, así tenemos que ser. El justo habla sabiduría. Él dice, y la ley de su Dios está en su corazón. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Por eso la palabra nos manda a guardar nuestro corazón. Por eso la palabra nos manda, porque ahí es que tenemos que guardar la palabra de Dios. Y dice, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Mire, nos da una seguridad ahí, no vas a resbalar, no vas a ser confundido, no vas a ser avergonzado, no vas a padecer esa escasez del sustento, del socorro de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, la palabra de Dios está en tu corazón, porque tu boca está hablando sabiduría. ¿Cómo va a padecer un justo de esa manera? ¿Cómo va a tropezar? ¿Cómo va a caer, a ser destruido un justo cuando la ley de Dios está en su corazón? Cuando está hablando sabiduría, cuando está hablando prudencia, cuando está hablando vida y no muerte. Entonces sus pies no van a resbalar. Y por último, dice el versículo 39, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Lo leo de nuevo. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Dios es nuestra fortaleza en estos tiempos, hermanos. No dejemos de esperar en el Señor, no nos inquietemos por nada, hermanos, permanezcamos firmes, permanezcamos callados delante del Señor y deleitémonos en el Señor. Fíjese que en el versículo 4
Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y muchas veces nosotros podemos pensar, bueno, yo oro a Dios y entonces Él me va a conceder lo que yo quiero. Y esto no lo está diciendo así, hermanos. En capítulo 15 del libro de Juan, dice, de aquí lo traigo, hay una palabra, dice, si mi palabra permanece en vosotros, pidan lo que ustedes quieran y les será dado. Algo así. Bueno, voy a leérselo porque si acaso van a decir, no, pues, ¿qué tal si no dice eso, verdad? Lo voy a leer. Juan 15, 8. A ver, ya me confundí aquí. Ya lo busco. Juan 15, 7, perdón. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero da una condición. Fíjese que ahí da una condición. Y es permanecer en la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros le pedimos a Dios y dice, deleítate a sí mismo y Él te concederá las peticiones de tu corazón, entonces es cuando nosotros permanecemos en la palabra del Señor. ¿Qué me dice la palabra de Dios? Bueno, obedece, bueno, guarda silencio, deja la ira, encomienda tus caminos a mí, confía en mí, no tengas envidia, no te impacientes. Cuando esa palabra permanece en nosotros, entonces dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando la palabra de Dios permanece en nosotros, podemos pedir. Dios está confiado, dice, pide lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque nuestro corazón ya está de acuerdo al corazón de Dios. La voluntad del Señor ahora es nuestra voluntad. Queremos hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo cuando estuvo aquí en la tierra, Jesús dijo, mi alimento, mi pan, mi necesidad de cada día, mi oración es hacer la voluntad de mi Padre, del que me envió. ¿Por qué? Porque estaba unido, porque Él buscaba orarle al Padre. Él se apartaba en esos momentos a orar. Y cuando era Jesús, el Dios encarnado, pero Él nos estaba enseñando. Entonces nos dice, miremos al Señor, hermanos, miremos al Señor. Dice Jesús dijo, yo y el Padre, en Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. ¿Usted está siendo uno con el Señor? ¿Usted se está uniendo al Señor? ¿Está de acuerdo con el Señor? Entonces, pongámonos de acuerdo con el Señor y Él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Es bien importante permanecer unidos al Señor. Es bien importante hablar palabras de sabiduría, hermanos. Entonces, yo invito a la iglesia del Señor, primeramente, a seguir permaneciendo fieles a Dios, deleitarnos en Él, buscarlo, guardar silencio delante de Él, permanecer quietos para ver la exaltación del Señor, como dice Salmo 46:10. Y le invito a eso, a seguir creyéndole al Señor, que el Señor tiene días, no le voy a decir días mejores, porque estos son días de bendición para nosotros. Son días de aprender a conocer más a Dios. Tiene días diferentes, vamos a decirlo así, tiene días diferentes. Entonces, en este tiempo, busquemos más a Dios, y aquellas personas que puedan estar viendo este video, escuchando, yo le invito a poner su confianza en el Señor. Tal vez ha confiado en hombres, en personas, y le han fallado. Tal vez usted ve la injusticia que le están haciendo y usted dice, oye, pero Dios no existe. Dios sí existe. Pero cuando nuestro corazón está de acuerdo con Dios, y ya no nos interesa que se haga nuestra voluntad, sino que se haga la voluntad de Dios. Y tal vez tú estás buscando que se haga justicia a las cosas que te han hecho, pero Dios nos quiere enseñar, Dios te quiere enseñar otra cosa, que no es que se ha destruido el malo va a ser destruido en un momento, ¿sí? Pero que nosotros podamos tener paz aún en medio de la injusticia, que nosotros podamos tener gozo aún en medio de la tristeza,
porque los cristianos no somos, estamos exentos de ser atribulados. Dice la palabra en 2 Corintios 4, que estamos atribulados en todo, en todo. Podemos pasar tribulaciones, enfermedades, muerte, podemos pasar escasez, hambre, podemos pasar, pero nunca, nunca vamos a estar solos en esas pruebas. Porque Dios, el Señor Jesús, prometió allá en Mateo 28:19, dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestro ánimo, nuestro gozo, nuestra alegría, que en medio de las tribulaciones que podamos estar pasando, el Señor es nuestra fortaleza. Él ha prometido estar con nosotros. Y esa promesa también es para ti, amigo o amiga, que está escuchando. Tal vez lo estás escuchando, me estás viendo. Y la paz que uno pueda tener en estos tiempos, Dios es el único que la puede dar. Entonces, yo le animo a que usted se rinda al Señor, y que también aquellos hermanos que también pueden estar pasando aflicción, acuérdese que el Señor ya lo hizo antes, que el Señor ya lo sacó adelante, y que el Señor está pronto y dispuesto para sacarnos adelante una vez más. Amén. Entonces, le animo a seguir adelante. Dios le bendiga, Dios le guarde, y Dios le fortalezca, Dios le prospere su camino. Y acuérdese, permanecer en la palabra del Señor, y Él ahí en ese momento le va a conceder las peticiones de su corazón. Amén. Oremos.